Buen día, ¿cómo están? ¿Me están escuchando, no? Hola, sí, buen día. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahí sí, hola. Hola, ¿qué tal? Ah, Gracias, Tobías. por- Perdón, demoré porque estaba teniendo un problemita con el audio, evidentemente, eh, pero ahí aparentemente se resolvió. Disculpas por la demora. Bueno, ahí les voy a compartir pantalla. Espérenme que estamos abriendo algo. Ahí estamos. Bueno, grabar ya había puesto a grabar, o sea que debería estar grabando. Van a quedar esos minutos de silencio al principio, al menos de mi parte. Em, Ahí les debería estar ya compartiendo pantalla. Bueno, lo que tenemos hoy es la práctica 9, ¿sí? No sé si hay alguna duda de los temas que vimos esta semana, algo que quieran preguntar. No. Bueno, ok. Em, Obviamente cualquier cosa, si me dejan de escuchar o algo, escríbanme por chat, ¿sí? Así, recién, por ejemplo, yo no los he escuchado a ustedes tampoco, si estaban hablando cuando yo traté de hablar. O sea, cualquier cosa avisen por chat. Bueno, vamos a arrancar entonces con esta idea práctica, ¿sí? Bueno, la práctica 9 es justamente sobre el tema de estimación del sistema de ecuaciones. Está separado digamos, de la parte de variables instrumentales a partir de este cuatrimestre. Antes era una sola práctica. ¿M? Pero bueno, como le dedicamos un poquito más de tiempo a variables instrumentales en este cuatrimestre, eh, por lo relevante del tema en este programa. ¿M? Eh, y bueno, estimación de sistema de ecuaciones de por sí era digamos, un tema que lleva un poquito por algunos conceptos, ¿sí? Como los que hemos visto que hay que explicar sobre el tema de identificación, todo eso. Eh, bueno, queda mejor separado. ¿M?
Es cortita la práctica que tienen, igual va, cortita entre comillas, digamos, con algún ejercicio que es la excepción, digamos, pero son 7 ejercicios la guía. Fíjense, finalmente son 7, por ahí con el tiempo agregué alguno más. Los dos primeros son de mínimos cuadrados indirectos, un tema que dentro de todo en las clases teóricas hemos practicado, ¿sí? Eh, después los siguientes ejercicios son de mínimos cuadrados en 2 etapas, ¿no? Cada uno con sus particularidades, digamos, yo les diría que el 3 y el 4 es muy parecido al ejemplo o sea, en cuanto a la, a la lógica del ejercicio, es muy parecido al ejemplo que hicimos de demanda y oferta de créditos comerciales. De hecho, el ejercicio 3 también hace uso de esos datos, aunque un periodo más corto, y les pide estimar ecuaciones sin logaritmar las variables, ¿sí? Sin logaritmar las variables. El 4 también es bastante parecido. Digamos, este lo vamos a resolver hoy. Parece interesante para mostrarles alguna cuestión. Básicamente que el método no siempre funciona, ¿sí? Básicamente. Eh, y los ejercicios 5 y 6 están basados en ejercicios del libro de Woolrich, ¿sí? Em, Ejercicios o ejemplos. Probablemente, sí creo que vamos a resolver el 6 hoy. Y veremos si hacemos algo del 7 después, que es el ejemplo clásico. Este también que ya es algo un poquito separado, de los otros ejercicios, porque es también, digamos, un ejemplo clásico de lo que hablamos ayer al final de la clase sobre la metodología de la Cowles Commission. Respecto a los ejercicios 5 y 6, están extraídos del libro de Bullrich y justamente la lógica es, digamos, tratar de ejercitar esta cuestión que yo les comenté de que, bueno, finalmente mínimos cuadrados en 2 etapas es el método de variables instrumentales, ¿no? Entonces es un poco un mix de lo que vimos esta semana con lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Es tratar justamente de unir los dos mundos, porque fíjense que les habla inclusive de variables de control y variables instrumentales, ¿sí? En algún lado, ¿sí? Como acá. Eh, y el ejercicio 6 lo mismo, en que habla de instrumentar la estimación, ¿sí? Nosotros más bien en el sistema de ecuaciones hablamos de variables estrictamente exógenas o predeterminadas en vez de variables instrumentales, pero bueno, yo les dije, estos son variables instrumentales finalmente, ¿sí? Eh, con lo cual, un poco la lógica del ejercicio es esa, ¿sí? O sea, de estos dos ejercicios es, bueno, justamente practicar la unión de estas dos cosas que vimos por separado, pero que en el fondo están relacionadas, ¿sí? ¿Ok? Vamos a arrancar con el ejercicio uno entonces, con este ejercicio, que es que es el de la práctica 9, ejercicio uno, que es un ejercicio sacado del libro Bujarati, como dice ahí, y lo que les dice es lo siguiente, ¿no? Que les da un sistema de oferta y demanda, de cultivos. Son datos anuales, fíjense, Q es el índice de producción de cultivos, P es un índice de precios de cultivos de 1975 a 2004, y X es el gasto anual de consumo personal real per cápita. Sería como una medida del gasto de los consumidores, ¿no? De esta economía. Y a partir de estos datos, bueno, se obtiene una estimación de la siguiente forma reducida, ¿no? Fíjense, Q y P son las variables endógenas, obviamente, esto es un sistema de oferta y demanda, y X sería la única variable que hay acá estrictamente exógena. Eh, ¿Ok? Básicamente lo que tenemos que asumir aquí, obviamente, es que, eh, déjenme ir por acá, esto sería el ejercicio uno si me deja escribir. No, ahí está. No, no sé por qué no me está dejando.
Bueno, vamos a ver si se rompe algo de esto. Sí, ahí está. Ahora debería andar. Sí, esto es ejercicio 1. Lo que tenemos que asumir, les decía, es que la covarianza de XT, que es este gasto de consumo, ¿sí? Con epsilon t es igual a 0 para todo, perdón, esto sería epsilon t más j, discúlpenme, ¿sí? Me olvidé de la j, más j es igual a 0 para todo j, básicamente, ¿sí? Para que sea estrictamente exógena, ¿sí? J positivo, negativo, 0, ¿sí? Em, si esto se cumple, entonces, bueno, esta variable sería estrictamente exógena. ¿Qué es lo que vamos a asumir? Básicamente, lo que estamos diciendo, recuerden, es que esta variable no se determina en este sistema de ecuaciones, ¿sí? En este mercado. Y lo que pregunta el ejercicio es, bueno, si se encuentra identificada la curva de demanda y de oferta. Bueno, básicamente, noten que la curva de demanda, ¿sí? Tiene uno, 2, 3 parámetros estructurales. ¿Mm? La curva de oferta tiene uno, 2 parámetros estructurales, ¿sí? La forma reducida, que es esta que está acá, ¿sí? Son estas estimaciones que están acá, tiene eh, 1, 2, ¿sí? Los números que están acá serían los estimadores, bueno, son estimadores de parámetros, o sea que son dos parámetros que tiene esta forma reducida, ¿sí? Por ecuación, ¿no? Acá también tiene 1, 2. Entonces, básicamente, la cantidad de parámetros de la oferta coincide con la cantidad de parámetros de las ecuaciones de la forma reducida, ¿sí? 2 por ecuación, con lo cual estaría la oferta exactamente identificada, ¿sí? Eh, en el caso de la curva de demanda, no, ¿sí? La curva de demanda no está identificada, ¿sí? O sea, o está subidentificada, porque hay más parámetros en la forma estructural que en la forma reducida, con lo cual no vamos a poder recuperar los parámetros de la curva de demanda. Que si recuerdan lo que estuvimos conversando estas últimas dos clases al respecto, bueno, básicamente, a ver, para identificar una ecuación, nosotros teníamos que meter una variable estrictamente exógena en la otra ecuación, ¿sí? ¿Mm? Bueno, y lo que pasa acá es que hemos metido el gasto de consumo eh, per cápita, ¿sí? En la ecuación de demanda, que es una variable estrictamente exógena, y eso nos ayuda a identificar la curva de oferta. Pero la curva de demanda, como no metimos variables estrictamente exógenas ni predeterminadas en la curva de oferta, bueno, no nos sirve o sea, no podemos identificar la curva de demanda, ¿sí? Si aquí agregáramos, por ejemplo, los precios rezagados un periodo, que sería una variable predeterminada, ¿sí? Como variable predeterminada que juega un rol en la curva de oferta, bueno, en ese caso podríamos ya identificar la demanda, pero bueno, no es el caso, ¿sí? Con lo cual la demanda no se encuentra identificada, ¿m? No se encuentra identificada, eh, pero la ecuación de oferta sí, sí se encuentra exactamente identificada. Entonces vamos a poder recuperar los parámetros de la curva de oferta solamente por el método de míos cuadrados indirectos. Em, ok, bueno, aquí también vale mencionar, pueden aplicar la condición necesaria que vimos en clase, ¿no? Por lo menos para decir que la curva de demanda claramente debe estar identificada, ¿no? Porque recuerden, esa condición era que, esto ya sería, digamos, inciso A, ¿no? Obviamente, pero básicamente ya lo respondí, pero digo, la condición que les digo ahora era KJ tenía que ser mayor o igual a
n-1, donde n era la cantidad de variables endógenas del sistema y k, j, era la cantidad de variables estrictamente exógenas excluidas de la ecuación j, ¿sí? Bueno, y en este caso, digamos, ¿cuántas variables estoy excluyendo de la curva de demanda? Ninguna, ¿sí? Porque tengo una variable estrictamente exógena en el sistema que es x, ¿sí? Y básicamente la estoy incluyendo en esa ecuación, entonces, sí, para la curva de demanda, esto sería 0, que es menor a, obviamente, 2 menos 1, que es 1, ¿sí? Por lo tanto, acá, ¿sí? Sabemos que la curva de demanda no va a estar identificada. No pasa lo mismo con la curva de oferta, ¿sí? Porque ahí K, ¿sí? K con su índice J es 1, ¿sí? O sea, básicamente hay una variable estrictamente exógena en el sistema que es X, que la estamos excluyendo de la curva de oferta, ¿sí? Con lo cual hay una variable estrictamente exógena excluida. Y esto se cumple con igualdad, ¿sí? Con 2 menos 1, ¿sí? Que es igual a justamente 1, ¿sí? Con lo cual la curva de oferta sí puede estar identificada, ¿sí? Si lo quieren ver por este lado, también se puede. Y después en el inciso B lo que les pide es estimar la pendiente de la ecuación estructural de la oferta, ¿sí? La ecuación estructural de la oferta. Em, por mínimos cuadrados indirectos. Entonces, acá lo que va a haber que hacer es, digamos, básicamente computar el cociente que vimos en clase. ¿Cuál es la cuestión acá para que tengan en cuenta? ¿Sí? Y que es un poquito una pequeña moraleja de este ejercicio. Las deducciones que hicimos, ¿no? Obviamente dependen de la notación que se utilice, ¿no? O sea, nosotros en lo que vimos en clase, la oferta era, digamos, estaban al revés las curvas. La oferta era la primera ecuación y la demanda era la segunda ecuación. Y por ejemplo, para la oferta usábamos los coeficientes alfa 0, alfa 1, alfa 2, y para la demanda beta 0, beta 1, sí, beta 2, lo que sea, ¿sí? Em, En este caso, fíjense que están al revés. Está primero la demanda y después la oferta. Y para la demanda usamos alfa 1, o sea, usamos los alfa y para la oferta usamos los beta, digamos, ¿no? Bueno, moraleja de esto, ¿sí? Y es más, creo que acá también están al revés las ecuaciones de la forma reducida. El coeficiente, digamos, beta 1, ¿sí? Que es la pendiente de la curva de oferta, es ahora igual a pi 21 sobre pi 11, ¿sí? Eh, Nosotros en lo que vimos en clase, si me dejan, para que vean la diferencia, justamente, vamos acá, en el caso que era análogo a este, que voy a hacer este de acá, ¿ven? Oferta y demanda están al revés, QP, ¿sí? Lo habíamos puesto. Bueno, aquí el estimador de mínimos cuadrados indirectos era, si no recuerdo mal, pi 11 sobre pi 12, ¿no? Eh, Eso tengo que tener mínimos cuadrados indirectos. Acá estamos en identificación. Fíjense. Pi 11 sobre pi 21. Perdón, no 12. Creo que dije 12. Pi 11 sobre pi 21. Bueno, ahora es al revés, ¿sí? Porque lo que queremos deducir es beta, ¿sí? Acá. Entonces es pi 21 sobre pi 11, ¿sí? Para quien no me crea, bueno, lo invito justamente a hacer la deducción que hicimos en clase para este sistema de ecuaciones, ¿sí? Y ver que efectivamente ahora el valor de la pendiente de la curva de oferta surge de hacer este cociente y no el que vimos justamente en clase, sí que era al revés, ¿no? Pi 11 dividido pi 21. Bueno, obviamente nosotros lo que vamos a obtener es un estimador finalmente, que surge de las estimaciones de pi 21 y de pi 11, ¿sí? Y esto sería, digamos, pi 21 sería, vamos a la guía.
El de la segunda ecuación, 0.002, ¿sí? Esto sería pi2 1. Punto es decimal, recuerden, ¿sí? Le pongo con punto los decimales para seguir la anotación que tenemos acá. Y pi 1 sería este, ¿sí? Triple 07, digamos, ¿no? Triple 07. Ahí está, ¿sí? Entonces la pendiente de la curva de oferta se hace en el cálculo, les da algo así como 2.857143. Esos son todos los decimales que reporta RStudio, ¿sí? Se hacen este cociente. Eh, Moraleja de esto, ¿sí? Esta es la pendiente de la curva oferta, las variables están en principio en unidades, son índices, ¿sí? Con lo cual, digámoslo así de manera bien genérica, ¿no? La interpretación de este coeficiente. Cuando hay un incremento unitario, digamos, en el precio de los cultivos o en el índice del precio de los cultivos, hay un aumento de 2.86 unidades, ¿sí? En la cantidad ofrecida o en el índice de cantidades ofrecidas, ¿sí? Eh, ¿Ok? Pero bueno, se puede interpretar como les dije en la primera alternativa, ¿no? O sea, un incremento unitario en el precio, ¿sí? De los cultivos, generalmente de 2.86 unidades en la cantidad ofrecida. Em, y bueno, como el inciso también les pregunta, ¿sí? Les pregunta por la ecuación estructural de la demanda, si se puede recuperar, digamos, la pendiente. Bueno, claramente la respuesta es no, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la ecuación no está identificada, ¿sí? Entonces hay más parámetros en la forma estructural que en la forma reducida. Recuerden, esto era finalmente, los parámetros de la forma reducida lo que nos indican son ecuaciones, ¿sí? Ecuaciones que yo tengo para poder deducir, sí, que las igualo a estos valores, ¿m? A estos valores, por ejemplo, ¿sí? Para poder deducir, eh, ¿cómo se llama? Los parámetros de la forma estructural, ¿no? O sea, básicamente es esto, ¿no? O sea, cuando digo ecuaciones digo este tipo de cosas, ¿no? Esto de acá. ¿M? Yo puedo obtener ecuaciones que me dan el valor de los parámetros estructurales. Bueno, en este caso, en el caso de la curva de demanda, tenemos dos ecuaciones, ¿sí? Y tres incógnitas, ¿sí? Tres incógnitas que son alfa 0, alfa 1, alfa 2. No lo vamos a poder deducir esto, ¿sí? ¿Ok? Eh, con lo cual, por ese motivo, la pendiente de la curva de demanda no se puede recuperar, ¿sí? ¿Alguna duda sobre esto? ¿No? Bueno, ejercicio 2 también es mínimos cuadrados indirectos. Se lo voy a dejar a ustedes para que lo miren. Es un ejercicio, pero les voy a compartir la resolución. Es un ejercicio bastante largo, ¿sí? Hay que dedicarle un ratito, porque pide las deducciones, ¿sí? Bueno, uno las tiene que llevar a cabo. Es un mix, si se quiere, entre mínimos cuadrados indirectos que nosotros vimos en el contexto de la curva de demanda y oferta de un mercado con algo ya más macro, ¿no? Porque fíjense que esto básicamente es un modelito macro, o sea, I es el producto, R es la tasa de interés, es una suerte de ISLM, digamos, lo que se pretendió construir acá, ¿sí? Em, I latina es la inversión doméstica, y M mayúscula es la cantidad de dinero, ¿sí? La cantidad de dinero. Bueno, básicamente, solo para eh, em,
darle un panorama de las respuestas. Las variables endógenas claramente son el producto y la tasa de interés, son, fíjense, las que están en las dos ecuaciones. ¿Sí? Ven que el producto está acá, la tasa de interés acá, tasa de interés, producto. ¿M? Esas son las variables endógenas. Las variables exógenas, digamos, sería estrictamente exógenas, son la tasa de inversión, se asume, ¿sí? Y la cantidad de dinero. ¿M? Y variables predeterminadas, bueno, son las variables estrictamente exógenas. Recuerden que las variables estrictamente exógenas son predeterminadas, ¿sí? Las variables estrictamente exógenas cumplen la definición de predeterminación, ¿sí? Lo que no ocurre es que las variables, o sea, puede haber variables predeterminadas que no sean estrictamente exógenas. O sea, por ejemplo, si acá tuviéramos el rezago del producto o el rezago de la tasa de interés, bueno, sería una variable predeterminada, pero no estrictamente exógena, ¿sí? Pero bueno, no es el caso. Digamos, las variables que hay aquí exógenas son estrictamente exógenas, ¿sí? Justamente. Eso respecto al inciso A, digamos. Después, bueno, les pido interpretar un poquito el modelo, el ejercicio. A ver, obviamente, como les dije recién, esto pretende ser algo parecido a un modelo ISLM, ¿sí? Si se quiere. Básicamente lo que se busca determinar es producto y tasa de interés. Em, y obviamente lo que se espera entonces es que la curva IS tenga una pendiente negativa, ¿sí? O sea, que la tasa de interés afecte de manera negativa al producto, y que la pendiente de la curva LM, ¿sí? Respecto eh, al producto sea positiva, ¿no? Recuerden que la pendiente de la curva LM era positiva, ¿no? O sea, un incremento en el producto, bueno, incremente la tasa de interés. ¿Por qué? Porque incrementa la demanda de dinero, creo que era esa la historieta, ¿sí? Em, y las variables estrictamente exógenas, bueno, son la inversión, que debería tener un efecto positivo sobre el producto, ¿sí? Eso dice la intuición económica. Y que bueno, se asume estrictamente exógena. Bueno, ¿cómo lo podemos justificar esto? Bueno, porque, qué sé yo, es algún tipo, es una economía donde la inversión está gobernada este, por factores exógenos, ¿sí? No por el nivel de producto ni la tasa de interés. Qué sé yo, podrían ser los famosos animal spirits de Keynes, ¿sí? Em, y la cantidad de dinero, bueno, también es estrictamente exógena. Bueno, acá lo que podemos asumir es que básicamente es una variable que determina autoridad monetaria, que era algo que se asumía también en el modelo ISLM, creo yo. Básicamente la autoridad monetaria determina la cantidad de dinero, ¿sí? ¿Mm? ¿Ok? La oferta por lo menos de dinero. Entonces, bueno, esa es la lógica, ¿no? Y los signos esperados se los comenté. Se encuentran identificadas las ecuaciones del sistema. Bueno, fíjense, acá tienen la forma reducida, más abajo, ¿sí? Ya expresada. ¿Mm? Eh, Básicamente, fíjense que hay uno, dos, tres parámetros por ecuación estructural, uno, 2, 3 parámetros también, y en la forma reducida hay uno, 2, 3, uno, 2, 3. Bueno, las dos ecuaciones están exactamente identificadas, ¿sí? Las dos ecuaciones de la forma estructural. ¿M? Con lo cual se puede aplicar mínimos cuadrados indirectos aquí. También se podría aplicar mínimos cuadrados en dos etapas, ¿sí? O variables instrumentales, como lo quieran ver, ¿sí? Eh, pero bueno, el ejercicio después le va a pedir mínimos cuadrados indirectos, ¿sí? Pueden usar, si quieren, los códigos de mínimos cuadrados en dos etapas para ver si los cálculos que hicieron son correctos, porque recuerden que los estimadores van a coincidir, ¿no? Tienen que coincidir mínimos cuadrados, lo que obtengan por mínimos cuadrados indirectos con lo que obtengan por mínimos cuadrados en dos etapas, ¿sí? Eh, Acá le pide calcular los estimadores de los parámetros estructurales. Bueno, esta es la parte larga del ejercicio. ¿Sí? Acá hay que hacer la deducción, ¿sí? No queda otra. ¿M? Hay que hacer el pasaje de eh, esta expresión, o sea, de estas dos expresiones a estas expresiones que están acá, en términos de M y de I, ¿sí?
eh, y hay que obtener las expresiones de pi1,0, pi1,1, pi1,2, ¿sí? Pi2,0, pi2,1 y pi2,2, en términos de parámetros estructurales, ¿sí? Bueno, eso se los voy a dejar para que lo tengan después para verlo. Eh, y obviamente una vez que se termina eso, hay que obtener las expresiones de cada uno eh, perdón, no las expresiones, los valores de cada uno de los estimadores, ¿sí? De estos parámetros estructurales, ¿sí? Se pueden obtener todos, incluidas las constantes, ¿sí? Que van a ver la formulita ahí cuando les comparta el archivo, ¿sí? La resolución. Eh, pero bueno, creo que todos los signos daban bien, si no recuerdo mal. Sí, alfa 1 daba bien, pendiente negativa, tasa de interés. Sí, está bien, porque la tasa de interés genera una caída en el PBI. La inversión positiva en la ecuación IS. eh, la cantidad de dinero, pero este no me acuerdo si lo dije. Este se espera que tenga un signo negativo, ¿no? Porque incrementos en la oferta de dinero en el modelo SLM generan caídas en las tasas de interés, ¿no? Porque, bueno, básicamente la tasa de interés se determina en el mercado monetario, con lo cual ese signo se espera que sea negativo, efectivamente termina siéndolo. Y la pendiente de la curva L M también es la esperada, si va el signo, digamos, ¿no? Es el esperado positivo. ¿Ok? Bueno, nada, eso lo pueden. Les voy a compartir la resolución. La resolución completa con deducción y todo serán unas hecha en PDF, ¿no? O sea, dos páginas y media, digamos, con cálculos, todo, ¿sí? Y la deducción serán, perdón, dos páginas, no, 2 hojas y media. La deducción serán 2 hojas en total, ¿sí? Del sistema. Pero bueno, lo ven y cualquier cosa, cualquier duda o si creen que hay algún, eh, algún dedazo, algún error en la notación, me avisan, ¿sí? Eh, ok, bueno, no sé si de los que les comenté, obviamente no del inciso D, porque esto no lo resolvimos, se los dejo justamente a ustedes, pero no sé si el otro que comenté les queda alguna duda de este ejercicio, o de alguno de los otros incisos. Bueno, creo que no. Seguimos. Ejercicio 3 se los dejo a ustedes para que practiquen ustedes. De vuelta, básicamente este lo paso porque es muy parecido al que hicimos en clase, es muy parecido, nada más que las variables no están logaritmadas, el periodo muestral es un poquito distinto, ¿sí? Pero bueno, de vuelta es muy similar. Em, Ejercicio 4 está también basado en un ejemplo del libro este, sí, de Madala, y hace uso de datos también de cultivos, en este caso bueno, cultivos, sí, sí, pero de vino, sí, de producción de vino, con datos de Australia. Y se cuenta como dice acá, con datos anuales. eh, y fíjense que el periodo, por más de que es anual, está anotado de esta manera: 1955-1956, hasta 1974-1975. Bueno, esto es básicamente porque digamos, el periodo anual relevado, ¿sí? No coincide exactamente con el año calendario, y por eso estaba anotado así digamos, en este libro, ¿no? O sea, básicamente está, este,
probablemente esté asociado digamos, a todo al ciclo de producción de vino, ¿no? O sea, de la cosecha de las uvas y después de producción de vino, que no coincide con el año calendario, por eso está anotado de esta manera. Pero no son datos bianuales, ¿sí? Son datos anuales, ¿ok? Em, los datos, bueno, no están expresados en logaritmos, bueno, se aclara eso, ¿sí? Y estas son las variables, ¿sí? Consumo real de vino per cápita, es Q. ¿M? Esto sería la cantidad, o sea, justamente la cantidad consumida, digamos, de vino en Australia. ¿M? P con un supraíndice W es el precio del vino. Bueno, el supraíndice viene del inglés, ¿sí? Wine. ¿M? Eh, y están medidos, tanto esto como el precio PB, que sería el precio de la cerveza. Obviamente PB va a jugar el rol de bien sustituto, ¿sí? En este mercado. Están medidos en relación al índice de precio al consumidor, o sea, es una medición relativa, ¿no? O sea, de precio relativo respecto a el nivel general de precios, digamos, una cosa así, ¿sí? Pero bueno, tómenlo como un precio, simplemente, ¿sí? Y es el ingreso disponible, real per cápita. ¿M? Y A son gastos reales en publicidad per cápita, ¿sí? ¿M? Esto se va a tomar como que tiene influencia en la curva de demanda, ¿sí? Los gastos en publicidad. ¿M? Y ese es un índice de costo de almacenamiento de este tipo de bien, ¿sí? Que en general suele estar almacenado durante un tiempo, sí, inclusive se puede, creo, no entiendo mucho de producción de vino, pero creo que se puede almacenar durante cierto tiempo, o al menos hay cierto tipo de vino que se pueden conservar durante un cierto periodo de tiempo, ¿sí? Em, con lo cual esto puede jugar un rol relevante en la oferta, ¿no? El hecho de poder eventualmente, si el productor lo desea, conservar el producto durante un tiempo en vez de venderlo, ¿sí? ¿Mm? Eh, y esto, tengan en cuenta, es un índice, o sea, de costo de ese almacenamiento, ¿no? ¿Mm? ¿Ok? O sea, que va a ser como una suerte no el costo de producción exactamente, ¿sí? Eh, porque, digamos, lo que se espera es que cuando aumente el costo de almacenamiento, digamos, eh, sería que aumente la cantidad ofrecida, ¿no? Porque al productor le conviene sacarse encima el vino, digamos, ¿no? Porque le cuesta más almacenarlo, entonces, bueno, le conviene venderlo, vender más cantidad, ¿sí? Esa sería la lógica. O sea que esto va a tener un signo esperado negativo, ¿sí? Y después, bueno, obviamente la pendiente de la curva de oferta se esperaría una pendiente positiva, mayor precio, mayor cantidad ofrecida. Curva de demanda, bueno, en principio uno esperaría una pendiente negativa, ¿no? Acá, bueno, ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Ya vamos a hablar de eso, pero esperaría una pendiente negativa. El precio de bien sustituto, esperaría acá una pendiente positiva, alfa 2, ¿sí? Porque al aumentar el precio de la cerveza, bueno, si se encarece relativamente la cerveza respecto al vino, bueno, uno podría esperar que si efectivamente son bienes sustitutos, bueno, la gente empieza a consumir más vino, ¿no? Básicamente. Y esto era, y el ingreso real per cápita, ¿sí? Bueno, se espera que tenga un signo positivo, o sea, una influencia positiva sobre la cantidad demandada, lo mismo que los gastos de publicidad, ¿sí? Efecto positivo, ¿sí? Sobre la cantidad demandada. Entonces, bueno, acá les pide, bueno, cuáles son las variables endógenas y cuáles son las variables estrictamente exógenas. Bueno, endógenas, cantidad de precio, básicamente, del vino, ¿sí? Q y PW serían, ¿sí? Son las variables que se determinan en este sistema de ecuaciones, ¿sí? Y estrictamente exógenas serían el precio de la cerveza, que no se determina en este mercado, se supone que se determina en el mercado de la cerveza. A lo sumo, el precio del vino será estrictamente exógeno, como también como bien sustituto en ese mercado, pero se determina justamente en el mercado de oferta y demanda de la cerveza, ¿sí? El ingreso, si no era ingreso, esto sí, per cápita, ¿sí? Eh, los gastos de publicidad, ¿sí? Se asume que son exógenos.
de las empresas, ¿sí?, que comercializan vino. Y el costo de almacenamiento, bueno, dependerá de otras cosas, no sé, qué sé yo, supongo del precio de las barricas de vino, qué sé yo, sí, no tengo la menor idea, no sé nada de este mercado, pero bueno, este, es- supongamos que eso, digamos, el costo de la madera, digamos, que se construyen esas barricas de vino, por ejemplo, ¿sí? ¿Ok? Eh, supongo que dependerá de eso, de algunas cuestiones de ese estilo, ¿sí? Eh, y se encuentra cada ecuación exactamente identificada. ¿M? eh, ¿Qué método debería utilizarse para estimar el sistema de ecuaciones? Bueno, fíjense, ¿no? Acá podríamos hacer o podríamos llegar a una expresión de la forma reducida. No hace falta deducirla, ¿sí? Porque lo que queremos es nada más contar parámetros, ¿sí? Entonces, déjenme ir acá. Vamos ¿sí?, a resolver ahora, o escribir algo relativo a este ejercicio. Ahí estamos, ¿sí? Esto es el ejercicio 4. ¿Sí? Y esto es el inciso B de ese ejercicio, ¿sí? Básicamente lo que quiero escribir es la forma reducida, o sea que pongámosle Q, T es igual, y acá PW en T es igual, ¿no? Y esto será, bueno, pi1, 0 son las constantes, ¿sí? Y pi2, 0. Y después las variables eran PB, I, A y S, ok. Pi1, 1, PB, es el precio de la cerveza, más pi1, 2 por el producto de esto, ¿no? Perdón, el producto no, el gasto, el ingreso, perdón, per cápita. Más pi1, 3. Esto era A, que eran los gastos en publicidad. A supongo que será vendrá del inglés también, advertising, será. Eh, y pi1, 4 por S. S también vendrá de storage, no sé, sí, un poco por el estilo. Y acá lo mismo, ¿no? A la ecuación del precio. 4 ST más B2T. Ok. Bueno, fíjense cuántos parámetros tenemos por ecuación aquí. Básicamente 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Obviamente en la otra ecuación lo mismo. Si tenemos entonces 5 parámetros por ecuación. ¿Sí? En la forma reducida. Mm, si vamos a la forma estructural, fíjense, eh, en la curva de demanda tenemos 1, 2, 3, 4, 5 parámetros. O sea, está exactamente identificada la curva de demanda, ¿sí? En la curva de oferta tenemos 1, 2, 3 parámetros. La curva de oferta, ¿sí?, está sobreidentificada, ¿sí? Es decir, demanda está exactamente identificada, ¿sí?, porque coincide la cantidad de parámetros de ambas formas, ¿sí? O sea, de las ecuaciones de la forma reducida con las de la forma estructural. Oferta está sobreidentificada.
identificada. Ahí está. ¿Sí? Porque hay más parámetros en la forma reducida que en la forma estructural. ¿Sí? Em, a ver, lo cual es, si nos podemos dar la forma estructural del sistema de ecuaciones, bueno, tiene sentido, ¿no? O sea, eh, en la curva de oferta puse una sola variable estrictamente exógena, que se excluía de la curva de demanda, que me permite identificar, ¿sí? La curva de demanda, sí, justamente resolver el problema de simultaneidad del precio, ¿sí? El sesgo por simultaneidad del precio. En la curva de demanda metí tres variables estrictamente exógenas, ¿sí? Metí más de las que necesitaba para identificar el sistema, ¿sí? Con lo cual, claramente la curva de oferta va a estar sobreidentificada, ¿sí? ¿Ok? Eh, Acá hemos respondido esto, ¿sí? ¿Qué método deberíamos utilizar para estimar el sistema de ecuaciones? Bueno, si lo queremos estimar completo, tenemos que usar mínimos cuadrados en dos etapas, porque tenemos una ecuación que está sobreidentificada, que es la curva de oferta, ¿sí? Eh, la curva de demanda, ¿la podríamos estimar por mínimos cuadrados indirectos? Sí, la curva de demanda sí, lo podemos estimar por mínimos cuadrados indirectos, debería coincidir con la estimación que hagamos de la curva de demanda por mínimos cuadrados en dos etapas, ¿sí? Pero eh, si quisiéramos estimar la curva de oferta por mínimos cuadrados indirectos, recuerden, vamos a tener más de una alternativa como estimador, y vamos a tener que elegir uno, ¿sí? No está claro cuál es mejor que el otro, básicamente se pierde información, ¿sí? Sí, se pierde información relativa a las variables exógenas que descartemos, digamos, ¿no? O sea, sí, tendremos algún estimador que hace uso de la información del precio de la cerveza, otro del ingreso per cápita y otro de los gastos en publicidad, ¿sí? Lo mejor en realidad es usar mismos cuadrados en dos etapas, que de alguna manera es como que combina todas estas variables estrictamente exógenas o variables instrumentales, ¿sí? ¿Ok? Entonces, eh, de vuelta, esa sería básicamente la respuesta, ¿no? Para estimar la demanda necesitamos mínimos cuadrados en dos etapas. Perdón, para estimar la oferta necesitamos mínimos cuadrados en dos etapas. Para estimar la demanda, bueno, se podría obviamente estimar por mínimos cuadrados en dos etapas y ya lo vamos a hacer con la oferta, probablemente es lo más razonable, eh, pero también se podría llegar a estimar solo esta curva por mínimos cuadrados indirectos, ¿sí? Si uno quisiera. Y los incisos 6 d ya son para pasar al reestudio, ¿sí? Porque hay que llevar a cabo la estimación. Primero se pide la estimación por mínimos cuadrados clásicos, ¿sí? Y ver qué pasa con los resultados de esta estimación, ¿sí? Bueno, fíjense, ejercicio 4. Esto es el inciso C. Bueno, acá me traigo los datos desde Excel, ¿sí? En la tablita que les dejo ahí adjunto en el enunciado. Estos datasets de Madala, lamentablemente, creo que no están en la web. No sé, yo nunca los encontré. Es un manual no tan nuevo, sino muy nuevo. Entonces, debe ser del año 2000, calculo yo, algo por el estilo, 2002, por ahí. Eh, con lo cual no están los datasets subidos en la web, no por lo menos eh, como el libro, ni forma parte de ReStudio, que yo sepa, no sé, por ahí alguien en algún lado lo subió, ¿no? A un paquete de ReStudio, a alguna página web, pero bueno, esto está mal, bueno, ahí lo veo, ahí está. ¿Mm? Eh, Esta sería la estimación de la curva de demanda, ¿sí? La curva de demanda por mínimos cuadrados clásicos, ¿sí? Fíjense, estimaríamos a la cantidad, ¿sí? Q, fíjense acá tienen los datos, perdón, ni se los mostré, ¿sí? Acá tienen los datos. Ven que es 1955, 56, 56, 57, ¿sí? De vuelta, no están puestos así porque no coinciden con el año calendario. Y estos son el índice de cantidades, de precios relativos, ¿sí? Al índice general de precios, gasto en publicidad, ingreso per cápita, que esto creo que no debe estar en índice claramente, eh, y ese que era el costo de almacenamiento, ¿sí? Si lo, si queremos estimar la curva de demanda, es cantidad, tal como está expresada, en función de precio del vino, precio de la cerveza del bien sustituto, ingreso per cápita y gastos de publicidad. Fíjense lo que pasa
los resultados de la estimación, ¿sí? Primer problema, sí, primer problema. La pendiente de la curva de demanda nos da positiva, ¿sí? O sea, nos daría que un aumento en el precio del vino genere un incremento en su cantidad demandada, ¿sí? Bueno, un primer resultado raro, ¿no? Porque uno esperaría que la pendiente sea negativa, ¿sí? No sé si en este mercado, el del vino, habrá alguna buena razón eh, para pensar que puede ocurrir lo contrario, ¿sí? Este, eh, digamos que ante un aumento en el precio se demande más en vez de menos vino. Yo creo que no, pero bueno, qué sé yo, a veces vieron que el precio, digamos, del vino es un bien medio particular en algunas cuestiones, ¿no? O sea, en cuanto a su demanda. Digamos, a veces puede haber digamos, hay marcas de vino que, bueno, obviamente su juego no es poner el precio, el menor precio posible porque no es, digamos, porque tratan de señalizar algo, ¿no? La calidad del vino con el precio. Con lo cual, bueno, acá no sé si puede haber algo de eso, digamos, ¿no? O algo relacionado con eso, ¿sí? El comportamiento de los consumidores respecto a ese fenómeno. Pero bueno, en principio me parece un resultado un poco raro, ¿no? Eh, Precio de la cerveza tiene un efecto negativo, aparentemente, sobre la cantidad demandada, o sea que si aumenta el precio del bien sustituto, ¿sí? Se reduce la cantidad demandada de vino también, resultado raro, ¿sí? Porque si se encarece el bien sustituto, debería consumirse más vino. Acá parece que fueran complementarios más que sustitutos, ¿sí? También da significativo estadísticamente este efecto, ¿no? Fíjense igual que el del precio, ¿sí? ¿Mm? Bueno, acá estamos haciendo estimación por mínimos cuadrados clásicos, recuerden, ¿no? Eh, Efecto del gasto, perdón, el ingreso, bueno, este sí tiene un signo, el signo esperado, positivo, ¿sí? Y el efecto es estadísticamente significativo, ¿sí? O sea, digamos, la variable es estadísticamente significativa, o sea, un incremento del ingreso genera un aumento del consumo de vino, bueno, sería lo esperado. Y los gastos en publicidad tienen el efecto, acá también tenemos un problema con el signo, ¿sí? Un incremento en la publicidad reduce la cantidad de demanda de vino, bueno, no sería lo que esperamos. Igual aquí, bueno, cabe hacer esta salvedad, la variable no da significativa, claramente, ¿no? El p-value es 0,74, es altísimo, ¿sí? De la prueba significativa individual, con lo cual probablemente eh, esta variable no sea relevante en la curva de demanda. Bueno, esto más allá de que, bueno, obviamente estamos haciendo la estimación por mínimos cuadrados clásicos, que tenemos acá el problema de sesgo por simultaneidad, ¿no? Digo, PW eh, no es exógena aquí, si está relacionada con el término de error. Y eso genera sesgo no solo en la estimación del coeficiente PW, sino en todos los coeficientes de la ecuación, ¿sí? Creo que lo hemos comentado en algún momento y Woolrich hace una consideración relevante al respecto. No recuerdo si en los capítulos que les di sobre estimación de sistema de ecuaciones, puede ser que esté en la parte de variables instrumentales, ¿sí? Parte de variables instrumentales y errores de especificación, ¿sí? Eh, bueno, estimamos la curva oferta también, ¿sí? Que es en función del precio y del costo de almacenamiento, hemos dicho, ¿no? Son estas ecuaciones que estamos acá, lo que estamos estimando, de la forma estructural. Bueno, la pendiente de la curva de oferta sí es la esperada, ¿sí? Positiva, aumenta el precio del vino, aumenta la cantidad ofrecida, y el costo de almacenamiento tiene un efecto, fíjense, positivo, ahí entró a la clase, un efecto positivo sobre la cantidad eh, ofrecida, ¿sí? No es el efecto esperado, sí, claramente, no es el efecto esperado. Acá la lógica tendría que ser al revés. Si cuesta más guardar el vino, digamos, conservarlo, al productor le convendría sacárselo de encima, ofrecer más, sí, ofrecer más cantidad. ¿Ok?
Perdón, estaba estornudando. Ahí está. Eh, mm, bueno, claramente acá tenemos muchos problemas con los signos. Entonces, vamos a llevar a cabo la estimación por mínimos cuadrados en dos etapas, ¿sí? Y bueno, y vamos a ver que no siempre este método de estimación funciona. ¿M? Esto es el inciso D. Si el inciso D básicamente les pide justamente estimar el sistema de ecuaciones por mínimos cuadrados en dos etapas, ¿sí? Con la función IBR. Ahí está. Entonces, ¿cómo tenemos que especificar esta función? Con la librería AER, obviamente, la vamos a cargar. ¿M? Todos los warnings que le tiren no le den bolillas, ¿sí? Son, eh, que se instaló en esto, que se instaló con otra versión de R, si no le den no le presten mucha atención. La demanda la estimaría de esta manera. Fíjense, esto es la misma ecuación que estaba arriba en la función LM, ¿sí? Lo que cambia es que agregamos esta parte, ¿sí? Donde indicamos cuáles son las variables, digamos, estrictamente exógenas, ¿sí? ¿Ok? Fíjense, ¿sí? De este sistema, ¿no? Tenemos que agregar todas, pues son todas las variables instrumentales, ¿sí? PB, I, A y S, ¿sí? O sea, básicamente tenemos que poner lo que está en la forma reducida, ¿sí? Como variable explicativa. PB, I, A y S, ¿sí? ¿Ok? Si llevamos, recuerdo, van después de la barra, ¿no? Después de la barra, ¿sí? Y acá a la izquierda de la barra va a haber variables estrictamente exógenas, las que entren en esta ecuación, ¿no? Obviamente. ¿M? Entonces, estimamos el modelo, lo guardamos en demanda-IB, ¿sí? Eh, y hacemos un summary de eso. Fíjense, tenemos nuevamente, ¿sí? Nuevamente un coeficiente, fíjense acá, positivo de la curva de demanda, ¿sí? Evidentemente, mínimos cuadrados en dos etapas, al menos utilizando estas variables como instrumentos, no nos ha resuelto este tema, ¿no? Tal vez la pendiente de la curva de demanda efectivamente sea positiva o, bueno, tal vez tengamos que reconsiderar las variables estrictamente exógenas, ¿no? En ese sentido, fíjense que los gastos en publicidad siguen sin ser estadísticamente significativos. Yo consideraría seriamente remover esta variable, no parece estar aportando demasiado en este sistema de ecuaciones, ¿sí? Evidentemente el gasto, la cantidad demandada de vino, no depende tanto de la publicidad, al menos en este periodo y para este país, ¿sí? Inclusive fíjense que la pendiente de la curva de demanda no parece ser en realidad ahora estadísticamente sensible al precio, ¿sí? O sea, digo, perdón, la curva de demanda, ¿sí? No parece ser, la cantidad demandada no parece ser estadísticamente sensible al precio, ¿sí? Esto va por encima de 0,1. ¿Mm? Eh, el gasto en consumo de vuelta es el único que nos sigue dando un resultado razonable. Eh, el precio de la cerveza de vuelta, yo no sé si aquí hay alguna justificación que se pueda hacer, pero de que sean complementarios, pero de vuelta uno pensaría que son sustitutos y está dando que son complementarios, básicamente, ¿no? Cerveza y vino. ¿M? Con lo cual, deberíamos observar ahí un coeficiente positivo y da negativo, ¿no? ¿M? Eh, con lo cual, fíjese, los signos son los mismos de antes. Evidentemente, el método de mínimos cuadrados en dos etapas, implementado con estas variables instrumentales, ¿sí? O variables estrictamente exógenas, no ha resuelto este problema de los signos, ¿sí? De la curva de demanda. Eh, si vamos a la curva oferta, van a ver que ahora fíjense que especificamos esto, ¿no? Esto es lo que cambia respecto a la función de arriba, ¿no? O sea, ahora las variables explicativas son PW y S, los costos de almacenamiento. Acá a la derecha está todo igual, ¿sí? Pues las variables de la forma reducida son las mismas, ¿sí? ¿Mm? Ok. La pendiente da estadísticamente significativa. ¿Mm? eh, y positiva, ¿sí? Bueno, algo que esperaríamos en la curva de oferta. Y fíjense que al aumentar los costos de almacenamiento, aumenta la cantidad ofrecida. Bueno, me parece que esto lo dije mal antes, ¿no? Creo.
Porque antes le dije que era contraintuitivo este signo, pero en realidad está bien. Aumentan los costos de almacenamiento. eh, y entonces aumenta la cantidad ofrecida, ¿sí? Está bien el signo, sí, es positivo, está bien, sí, era lo esperado. Sí, si es más costoso almacenar digamos, el vino, ¿sí? Digamos, lo que se produce de vino, bueno, entonces conviene, digamos, aumentar lo que se ofrece, ¿sí? O sea, incrementar la cantidad ofrecida, está bien, sí, el signo. Creo que antes lo dije mal, ¿sí? Me parece, no sé, bueno, cualquier cosa rebobinen en el video, ¿sí? Pero me parece que les había dicho que era contraintuitivo antes en la estimación por videojuegos clásicos, pero no, está bien, es intuitivo, ¿sí? Entonces el problema lo tenemos en la curva de demanda, ¿sí? Bueno, habría que ver si esta variable nos está molestando acá, no sé, ¿sí? Si es solo eso. Si no, bueno, claramente igual habría que removerla porque no es estadísticamente significativa. Y bueno, habría que ver si eso corrige los signos o si hay que encontrarle alguna lógica económica, o sea que la cerveza sea complementaria al vino en vez de sustituta en la curva de demanda y que la curva de demanda respecto al precio del vino, eh, la pendiente de la curva de demanda respecto al precio del vino sea positiva, ¿no? Eh, en vez de negativa, ¿sí? Bueno, sobre todo habría que ver si da estadísticamente significativa, ¿no? Porque acá no dio estadísticamente significativa, ¿sí? Lo cual es raro, ¿sí? Pero bueno, como verán, el método no siempre arroja resultados razonables. En este caso, en la curva de oferta sí nos da valores eh, razonables, estadísticamente significativos, ¿sí? El signo razonable, quiero decir, pero no en la curva de demanda, ¿sí? La estimación de la curva, hay que dudar bastante de la estimación de la curva de demanda acá, ¿sí? ¿Mm? No sé si les quedó alguna duda de este ejercicio. Yo mientras me fijo si me olvidé de comentar algo. En la resolución, obviamente, la interpretación del signo del coeficiente de oferta, cuando les comparta la resolución de esta guía, está bien, sí. Está, está como lo dije ahora lo último, sí. O sea, es razonable el signo. Eh, bueno, otra cuestión es que la magnitud de los estimadores fíjense, esto sí no lo comenté, de la curva de oferta al menos, ahora vemos lo de la curva de demanda, pero la curva de oferta no cambia mucho, ¿sí? No parecen cambiar mucho, ¿sí? Fíjense los valores de los estimadores, ¿sí? Las pendientes más que nada, ¿sí? No cambian demasiado, ¿sí? O sea que la estimación por mínimos cuadros clásicos no está tan lejos de las variables instrumentales, ¿sí? Tal vez no haya tanto problema de endogeneidad, ¿sí? O tanto sesgo, digamos, eso quiero decir por endogeneidad en la curva de oferta, ¿sí? Mm. En la curva de demanda, bueno, pues tampoco cambiaron demasiado, digamos, ¿no? Sí, que son muy parecidos, digamos, ¿sí? Probablemente hay al menos alguno de las variables instrumentales aquí que está molestando, que no es muy apropiada, ¿sí? Mm. Ok. Yo, como les comenté, seguro empezaría por los gastos en publicidad, ¿no? Que no son significativos. ¿Sí? Bueno, ¿qué otro ejercicio podemos resolver? Si no hay dudas. El 6 habíamos dicho, ¿no? 6 es interesante, ¿no? Porque, bueno, para Argentina, porque habla de inflación. ¿Sí?
el ejercicio 6. ¿Sí? Fíjense. Este es el libro de Woolrich, ¿sí? Unos ejemplos están en el libro de Woolrich. Bueno, esta obviamente termina siendo una versión propia de ese ejemplo, ¿no? Propone modelos. Esto se saca de un paper de Romer, ¿sí? De Paul Romer, eh, que propone modelos teóricos sobre la inflación, ¿no? Que asumen que hay una relación, como dice acá, negativa entre el grado de apertura de la economía y la tasa de inflación, ¿sí? Entonces, se propone estimar la siguiente ecuación estructural, ¿sí? O sea, básicamente que la inflación depende de esto, que es el grado de apertura, ¿sí? El grado de apertura en general se mide como cuánto representa el comercio eh, internacional, digamos, respecto al PBI, ¿no? Con ese ratio, ¿sí? O sea, expos más impos dividido PBI, ¿sí? Eh, y esto es el ingreso per cápita, ¿sí? Fíjense, esto recuerden que, vamos a ir a R, ¿sí? Vamos a limpiar esto que hicimos recién. Recuerden que tiene la librería Woolrich, ¿sí? De la cual podemos levantar los datasets, ¿sí? Este es openness, ¿sí? Bueno, y podemos hacer un view de justamente openness, si ustedes quieren. Fíjense, acá tiene el dataset, si estas son todas las variables. Eh, es una muestra de países, ¿sí? Si no recuerdo mal. O sea, que son datos de corte transversal, por eso está con su índice I, ¿sí? En el museo del ejercicio. Y recuerden que pueden chusmear de qué se trata el dataset de esta manera, así con signo de pregunta. Y si abrimos esta ventana, fíjense, acá tenemos una interpretación de cada variable. ¿Sí? Bueno, en este caso la verdad que no es muy, bueno, en general no es tan explicativo, ¿no? Pero fíjense que, esto está medido, fíjense, la de grado de apertura como importaciones, ¿sí? Importaciones sobre PBI, a los efectos de esto, ¿sí? ¿Cuánto representan las importaciones respecto al PBI? Inflación es el promedio de inflación anual, ¿sí? Del año, estos son aparentemente datos del año 73, 1973, ¿sí? Algún periodo, me imagino, porque después se utiliza por ahí 1973, 1980. A ver, acá dice. No, bueno, habría que ver si en el libro de Woolrich lo aclara. Pues después acá veo que toma datos de PBI per cápita de 1980, ¿sí? Y esto es el tamaño del país, medido en millas cuadradas, sería así. Bueno, esto es típico de Estados Unidos, bueno, se miden las distancias en millas, no en kilómetros, ¿sí? Millas cuadradas serían el análogo para medir superficies a nuestros kilómetros cuadrados, ¿sí? Eh, bueno, acá hay unas variables más que en este ejemplo no se utilizan, ¿sí? Y tienen las variables, hay algunas que se utilizan logaritmadas, ¿sí? Como esta en este ejemplo, ¿sí? Y esta creo que también, ¿sí? Con lo cual ya tienen logaritmadas si ustedes quisieran usarlos, ¿sí? Y lo que se pide es estimar esta ecuación, ¿no? O sea, la inflación en función del grado de apertura y del producto per cápita, ¿sí? La relación esperada entre, lo que importa es esto más que nada, ¿sí? Y la relación esperada es negativa, ¿sí? Negativa. ¿M? O sea que economías más abiertas tengan menor tasa de inflación, ¿sí? Eh, ¿Por qué aquí habría un sesgo en la estimación? ¿Sí? ¿Por qué acá querríamos usar variables instrumentales, por ejemplo, mínimo cuadro en dos etapas? Bueno, lo que aparentemente dice Romer es que acá podría haber endogeneidad, ¿sí? O sea que a su vez la tasa de inflación que tenga un país tenga cierta influencia sobre el grado de apertura, ¿sí? Sobre el nivel de apertura digamos que de grado de apertura al comercio que tiene dicho país, ¿no? Eh,
Y justamente, bueno, lo que propone es que el logaritmo natural del ingreso per cápita influye sobre la inflación, pero también influye sobre el grado de apertura. Entonces esto en realidad no es una variable, eh, digamos, no va a ser una variable instrumental esto, no es una variable, digamos, es una variable estrictamente exógena porque el ingreso per cápita no se determina en este mercado, ¿sí? ¿Sí? No va a estar relacionado con epsilon ni con u. Va a ser más bien una variable de control, ¿sí? Porque lo que se asume es que, bueno, tiene una influencia en la tasa de inflación y también tiene una influencia en el grado de apertura. Creo que lo que dice Romer es que los países más pequeños en general tienden a ser más abiertos al comercio, ¿sí? Los más grandes más cerrados, ¿sí? En el sentido de lo que mide este ratio, ¿no? Que es cuánto representan las importaciones del PBI, ¿no? Eh, pero lo que sí se plantea acá, ¿sí? Es que hay en la ecuación de la de grado de apertura hay una variable adicional que influye en el grado de apertura, que es el tamaño, ¿sí? Justamente del país. O sea que también la superficie del país, no solo digamos el tamaño del país medido en términos de PBI o de riqueza, ¿sí? Sino también la superficie del país juega un rol en el grado de apertura, ¿sí? O sea que también país más grande eh, territorialmente, en general, eh, digamos, es menos abierto al comercio, ¿sí? Que países más pequeños territorialmente, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esta variable, que fíjense que es una variable estrictamente exógena, excluida de la ecuación de la inflación, es la que nos va a permitir identificar el efecto de grado de apertura sobre la inflación, ¿sí? Identificar este efecto causal, podemos pensar, ¿no? Del grado de apertura sobre la inflación. Entonces, ¿se encuentra identificada la ecuación de grado de apertura? Bueno, en el caso de la ecuación de grado de apertura, no, ¿sí? Porque fíjense que no hay variables estrictamente exógenas, ¿sí? Que eh, estén excluidas de la ecuación del grado de apertura, ¿sí? Las dos variables estrictamente exógenas que hay en este sistema son logaritmo del PIB per cápita, ¿sí? PCINC, y logaritmo del el tamaño del país, ¿sí? Territorial, ¿sí? El tamaño territorial del país, medido en millas cuadradas. Las dos variables están incluidas en esta ecuación, ¿sí? No hay ninguna en la ecuación de la inflación que no esté puesta, digamos, en la ecuación de apertura, con lo cual no va a estar identificada digamos, la ecuación de apertura, ¿sí? Eh, si quieren pueden encontrar parámetros también, o sea, las ecuaciones de la forma reducida de este sistema de ecuaciones, ¿sí? Van a tener una constante, un término que corresponde a esta variable, que es estrictamente exógena, el logaritmo natural del PIB per cápita, y otro término va a tener al logaritmo natural del tamaño del país medido territorialmente, digamos, ¿no? Sí, la superficie del país. O sea que van a tener tres parámetros las ecuaciones de la forma reducida, ¿sí? La ecuación de la inflación tiene uno, dos, tres parámetros estructurales, con lo cual está exactamente identificada. Pero la ecuación de apertura, ¿sí? Tiene uno, dos, tres, cuatro parámetros de la forma estructural. Con lo cual tiene más parámetros en la forma estructural que en la forma reducida. Moraleja, la ecuación de apertura no está identificada, ¿sí? De grado de apertura. Con lo cual no se va a poder estimar, no se van a poder recuperar sus parámetros estructurales. Pero lo que le interesa a Romer es este efecto, ¿sí? Este efecto. Che, ¿en qué medida el mayor grado de apertura de una economía influye en la inflación? ¿Sí? Entonces, y esta ecuación sí está identificada, está exactamente identificada, ¿sí? ¿Sí? ¿Y con qué variable, les pregunta acá, se va a poder instrumentar la estimación? ¿Sí? Bueno, básicamente va a ser por esta, ¿sí? Por esta variable estrictamente exógena, que es la variable que está excluida del grado de apertura, perdón, de la ecuación de inflación, ¿sí? Es la variable estrictamente exógena excluida de la ecuación de inflación, ¿sí? ¿Ok? Eh, la ecuación de la forma eh, reducida va a tener también
como les dije, a esta variable, ¿sí? Pero bueno, esta variable de vuelta va a ser más bien una variable de control, o sea, nosotros vamos a instrumentar, digamos, a open, ¿sí? A través del logaritmo natural de land, controlando por esta variable estrictamente exógena también, ¿sí? Y básicamente de esa manera vamos a poder identificar, se supone, el efecto causal de open sobre, o sea, grado de apertura sobre la tasa de inflación, ¿sí? Entonces, acá lo que nos pide es estimar la tasa de inflación a través de variables instrumentales, ¿sí? Interprete los coeficientes estimados, su razonabilidad económica, indique si los efectos son estadísticamente significativos, ¿sí? Aquí tienen la estimación, ¿sí? Vamos a cerrar esto, ¿sí? Acá no sé si me pedí algo más. ¿Cuál es la variable con la que puede instrumentar? Bueno, sí, en realidad lo que está hecho es estimado de la forma reducida de open, ¿sí? ¿Sí? De open, en función del logaritmo natural del PIB per cápita y de la tierra, ¿sí? De la superficie, mejor dicho, pero no la tierra, ¿sí? Acá está, ¿sí? Fíjense que logland, que es la variable relevante, acá lo que importa es que sea significativa, es el logaritmo natural de la tierra, de la superficie, perdón. No sé por qué estoy diciendo tierra, porque estoy traduciendo land medio literalmente, me parece. La superficie, ¿sí? eh, es estadísticamente significativa, porque esta es la variable instrumental, ¿sí? Esta es una variable de control que no da significativa, claramente, ¿sí? Bueno, acá esto ya es una señal de que, che, por ahí esta variable no tendría por qué estar acá. Pero bueno, si queremos controlar digamos, la riqueza del país, ¿sí? Digamos, en esta instrumentación que estamos haciendo de la variable de grado de apertura, bueno, la podemos dejar y lo que importa es que esta sí es significativa, ¿sí? O sea que esto es un instrumento que cumple la condición de relevancia, ¿sí? La condición de relevancia, finalmente, ¿sí? Es una variable estrictamente exógena que nos va a permitir identificar la ecuación de la tasa de inflación, ¿sí? Eh, y acá tienen lo que preguntaba el inciso C, ¿sí? La librería IBREC, bueno, ya la habíamos cargado, pero la vuelvo a cargar. Y esto sería la estimación de la ecuación de inflación. Fíjense, la inflación en función de grado de apertura, ¿sí? Y el PBI per cápita, el logaritmo del PBI per cápita, ¿sí? Es esta ecuación que está acá, lo que estamos estimando, ¿sí? Esta ecuación que está acá. Eh, y esto digamos, lo instrumentamos, bueno, con las ecuaciones que están en la forma reducida. El logaritmo del ingreso per cápita, digamos que es una variable que entra en esta ecuación, de vuelta va a ser como una variable de control en realidad en este caso, y el logaritmo del tamaño del país, ¿sí? ¿Ok? Entonces esto lo guardamos en este elemento, if 2SLS le puse en este caso, es la sigla de míos cuadrados en dos etapas en inglés, ¿sí? Two stage least squares. Si ejecutamos esto, nos aparece acá el elemento que creamos y hacemos un summary del modelo estimado. Bueno, fíjense, eh, la variable logaritmo de P per cápita, nuevamente, digamos, en la influencia que parece tener en la tasa de inflación no es relevante, ¿sí? No es estadísticamente relevante, tiene un p-value de 0,85. El signo inclusive es medio raro porque implicaría que países más ricos tienen más tasa de inflación, sí, bueno, eso es un resultado medio raro. Si uno esperaría algo sería al revés, ¿no? Que países más pobres tengan más problemas de inflación. Pero bueno, digamos, lo relevante aquí es que no es estadísticamente significativo. Lo que sí es significativo es el grado de apertura, justamente, que era lo que el efecto causal que nos interesa. ¿Sí? Esto en todo caso está como variable de control de vuelta, ¿sí? Para controlar el efecto que tenga el PBI per cápita sobre la tasa de inflación, eventualmente, ¿sí? Y el efecto es negativo, ¿sí? Fíjense, de grado de apertura sobre la tasa de inflación, tal como se esperaba. Y
es un efecto estadísticamente significativo al 5% de significatividad, ¿sí? Si el p-value es menor a 0.05. Eh, y bueno, por cómo están medidas estas variables, digamos, cada digamos, punto adicional de grado de apertura, ¿sí? Esto, si se fijan, está medido de la siguiente manera. Open, si está medido en puntos porcentuales en relación al PBI, ¿sí? O sea, está multiplicado por 100, digamos, ¿ven? La magnitud, ¿sí? De esta variable. O sea que, básicamente, un incremento de un punto porcentual en lo que, digamos, en ese ratio, ¿sí? De grado de apertura, o digamos, lo que representan las importaciones, ¿sí? Respecto al PBI, ¿sí? Genera una caída de 0.33 puntos porcentuales, ¿sí? Esto está acá, casi 0.34, podemos decir, en la tasa de inflación, ¿sí? Eh, Fíjense, pero no, la tasa de inflación es esta, ven que también está medida en puntos porcentuales, ¿sí? ¿Ven? Con lo cual, eh, bueno, se verifica lo que dice Romer, ¿no? Parece ser, al menos que de acuerdo a estos resultados, que países con mayor grado de apertura tienen menor tasa de inflación, ¿sí? Con mayor grado de apertura económica tienen menor tasa de inflación, que ese efecto es estadísticamente significativo y económicamente relevante. A ver, a nosotros un tercio de punto de inflación, porque somos Argentina, nos parece algo este, trivial, ¿no? Pero bueno, tengan en cuenta que en otros países con otras tasas de inflación más moderadas no lo es por ahí, ¿sí? O sea, esto es un efecto de una magnitud razonable, ¿sí? Eh, pero bueno, eso es anecdótico, ¿sí? Eh, bueno, efectivamente se verifica este problema, ¿no? De vuelta, el objetivo de este ejemplo es justamente, a ver, fíjese que hablamos de variable de control, variable instrumental, ¿sí? Lo mezclamos con variable estrictamente exógena, ¿no? Bueno, es ver todo esto, digamos, del sesgo de simultaneidad. A ver, primero, en un ejemplo que no es estrictamente de oferta y demanda, fíjense. Esto no es una curva de oferta y una curva de demanda, es una curva de dos variables que se presume que se determinan simultáneamente, ¿sí? Eh, y, eh, y lo otro, obviamente, es hacer, digamos, ver este tema digamos, de estimación de sistema de ecuaciones de una perspectiva más similar a lo que vimos en la semana pasada, ¿no? De estimación por variables instrumentales, ¿no? Donde, bueno, en realidad estas variables digamos, se determinan simultáneamente una a la otra, pero lo que me interesa es estimar el efecto causal de una sobre la otra, ¿sí? Y quiero corregir el sesgo por simultaneidad que eventualmente pueda haber, ¿sí? Por el hecho de que se determinen simultáneamente una a la otra, grado de apertura y tasa de inflación, ¿sí? Bueno, esto lo logro con la superficie, ¿no? Que se supone que, a ver, fíjense, la superficie o su logaritmo natural cumple la condición de exogeneidad, ¿sí? Digamos, la superficie de un país no debería estar relacionada este, digamos, con factores omitidos, o sea, no debería tener influencia sobre la tasa de inflación, ¿sí? No debería ser algo que se vincule digamos, a la tasa de inflación de manera indirecta, ¿sí? Perdón, de manera directa, al contrario, perdón. O sea, un país tenga más superficie, uno no tiene razones económicas para pensar que sea un factor que determine la tasa de inflación de ese país, ¿sí? Pero sí lo puede determinar a través de su grado de apertura, ¿sí? O sea, en la medida en que países más grandes son menos abiertos, bueno, eso eh, genera eh, una influencia en la tasa de inflación, ¿sí? Eh, eh, a través del grado de apertura, justamente, ¿no? Eh, y justamente en ese sentido, la segunda condición es lo que verificamos previamente, si cuando estimamos la forma reducida, si la condición de exogeneidad, ¿sí? O de rango,
era esto, ¿no? Que fíjense que justamente tenía efecto negativo, ¿no? O sea, el grado de apertura se relaciona negativamente con el tamaño del país, ¿sí? Con el tamaño medido en términos de superficie, ¿sí? ¿Ok? Y ese efecto era, esa relación era estadísticamente significativa, ¿sí? Esto que chequeamos acá es justamente la condición de exogeneidad, ¿sí? Que el instrumento sea este, eh, justamente significativo. Eh, no sé si hay alguna duda, ¿sí? Estoy pensando si me estoy olvidando de comentarles algo. Esta vez sí, no sé por qué acá lo tira y otras veces no. Esta es la prueba de endogeneidad que vimos ayer, ¿sí? Esta es la prueba de Hausmann. Eh, Fíjense que no podemos rechazar la hipótesis nula, ¿no? Con lo cual acá evidentemente hay alguna evidencia de endogeneidad, ¿sí? Hay alguna evidencia de endogeneidad, ¿sí? Digamos, de inflación entre inflación y grado de apertura, ¿sí? Efectivamente hay evidencia de endogeneidad. ¿M? No es tan exótico, digamos, lo que plantea Romer entonces. Parece ser. El otro, el que está arriba es una prueba bueno, justamente sobre si el instrumento es débil o no, pero bueno, es justamente lo que acabamos de ver, ¿no? Es lo que testeamos de la forma reducida, ¿sí? Pero no la vimos esa prueba, pero es lo que testeamos aquí, ¿sí? Aquí, perdón. ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, buenísimo, no hay dudas. Por ahí lo tomen en parcial, listo, ¿sí? Ya que no hay dudas, este, lo entendieron todo. Em, el ejercicio, para ir cerrando, así como último ejemplo, ejercicio 7. De más está decir que le dediquen tiempo a tratar de interpretar estas, digamos, las salidas, ¿no? O sea, esto seguramente haya salidas o ecuaciones estimadas de alguna manera en el examen y van a tener que interpretar los resultados. O sea, yo les diría que hagan hincapié en esas cuestiones, ¿sí? Para este parcial. Tienen que poder leer los códigos que usamos de RStudio en las prácticas, en las clases teóricas también, interpretar las salidas de esos códigos. Ejercicio 7 es un ejemplo justamente de lo que hablamos ayer, ¿sí? Estimación del sistema de ecuaciones. Y lo lindo de este ejemplo es que salimos del caso de dos ecuaciones, ¿no? Tenemos tres ecuaciones que hay que estimar, ¿sí? Una función de consumo, ¿sí? Una función de inversión y una función de demanda de trabajo, ¿sí? Estas son las tres ecuaciones que incluye Klein, ¿sí? En su trabajo fundacional, ¿sí? Sobre la metodología de la Caules Commission, ¿sí? Donde trata de estimar modelos que representen la economía de Estados Unidos, ¿sí? Estos son datos de Estados Unidos, ¿sí? Y este es el modelo más simple que él estima, ¿sí? Con tres ecuaciones nada más, para tratar de representar a la economía de Estados Unidos, ¿sí? Digamos, mucha atención digamos, a la anotación de las variables acá. Primero son unas cuantas, segundo, eh, algunas no son, digamos, no se utiliza la letra, o más bien se utiliza letra que por ahí se suele utilizar para otras cosas, ¿sí? En literatura de economía o de econometría, ¿sí? C es el consumo y inversión, hasta ahí todo bien. P son las utilidades de las empresas, ¿sí? Es una medida de las utilidades o ganancias de las empresas, ¿sí? No son los precios, ¿sí? Generalmente la letra P la usamos para precios, ¿sí? Acá no son los precios. W son los salarios pagos por el sector privado acá, ¿sí? Doble prima, los salarios pagos por el gobierno. Acá es una medida de las existencias de capital en esta economía, que va a tener una influencia sobre la inversión.
G es el gasto de gobierno, T mayúscula los impuestos, ¿sí? I es el ingreso neto de impuestos, o sea, el producto, podemos pensar así, neto de impuestos. Eh, X es el PBI, justamente, ¿sí? Y no me acuerdo si estaba acá al final. ¿Está ahí? No, me parece que esto se pierde en algún reemplazo que se hace del sistema de ecuaciones. Sí, sí, esta no lee en bolilla. Sí, esta creo que no está. A ver, al final, sí. Sí, esta es una variable que usa el tipo en alguna de las. Por ahí está en el dataset, por eso se las dejé. X es el producto. Y T minúscula, ojo, distinto a T mayúscula, es el tiempo. Sí, es el tiempo, es el periodo. Sí, el periodo. Sí, justamente. Estos son serie de tiempos, sí, son datos anuales, ¿sí? Los datos están en la tabla 20.5 del libro de Bujarati. Yo les dejé al principio del cuatrimestre todas las tablas del libro de Bujarati en un archivo comprimido, o sea que lo van a encontrar ahí, ¿sí? Acá están los códigos, ¿sí? De esto. Fíjense. Yo acá lo que hago es importarme los datos y les pongo unos nombres, digamos, por conveniencia. Y con la función, esperen, vamos a limpiar todo por si acaso, pues ya veo que hacemos macana. Ahí está. Importamos todo de vuelta. Hacemos un head de esos datos, es una forma alternativa de inspeccionar el dataset, ¿sí? Tenemos el año, el consumo, las utilidades, salarios privados, inversión, eh, capital del periodo anterior, ¿sí? Rezagado un periodo, punto L1 quiere decir eso, ¿sí? X, que es el producto, acá, ¿sí? Esto también es una notación medio rara por ahí, pero bueno, ese producto. Eh, Salarios públicos, ¿sí? Del pago por el sector público, del gobierno, gasto público, impuestos, ¿sí? Y no está acá, sí, no sé por qué se los dejé, me parece que se me chispoteó ahí. Está en el dataset de Klein, sí, que usó este muchacho, pero evidentemente no lo usó para este modelo, sí. En algún reemplazo o algo que hace, se va, digamos, esa variable. Eh, y yo acá lo que les propongo es, para hacer las cosas más fáciles, ¿sí? Aunque no parezca, ¿sí? Al contrario, esto nos va a ayudar, es usar una librería que hasta ahora no usamos, que es esta librería DIN-LM, ¿sí? Es de Dynamic LM. ¿Sí? LM es la función de Linear Model, ¿sí? LM. Y esto nos permite de manera más versátil en R estimar modelos dinámicos. Dinámicos quiere decir que tienen rezagos de las variables, ¿sí? O sea, tienen variables desfasadas por ahí como explicativas, ¿sí? Entonces lo que vamos a estimar primero es la ecuación de consumo por mínimos cuadrados clásicos, que es lo que pide este inciso, ¿sí? Dice, se propone estimar el sistema de ecuaciones por mínimos cuadrados ordinarios o mínimos cuadrados clásicos, ¿sí? Y vamos a interpretar los signos de las variables, ¿sí? O sea, primero, perdón, primero estimamos esto, ¿sí? Esto acá. Consumo en función de utilidades, de vuelta, recuerden que no son precios. Salarios, la suma de salario del sector privado y público, ¿sí? Y utilidades rezagadas un periodo, ¿sí? Ahí está. Esto es lo que estimamos, ¿sí? Y notarán que acá usé primero y paréntesis, la suma de los salarios, ¿sí? Esto es una transformación de estas variables que están, estas columnas que están en datos, y con lo cual tengo que usar la función I mayúscula, ¿sí? Esta ya la hemos usado cuando elevamos una variable al cuadrado, ese tipo de cosas, ¿sí? Y L mayúscula es una función, ¿sí? De este paquete que nos permite rezagar variables, ¿sí? Es decir, LP es rezagar P un periodo para atrás, ¿sí? ¿Ok? Por eso les digo que este paquete nos permite hacer esto de manera más versátil. Si no, lo que tenemos que hacer es crear la variable rezagada, ¿sí? En una columna adicional de datos o en algún elemento aparte, digamos, y bueno, después usar esa variable rezagada es mucho más engorroso, ¿sí? Con DINLM se hace mucho más fácil, ¿sí? Hacemos un summary de esta función de consumo. Fíjense que las utilidades tienen un efecto eh, positivo sobre el consumo. Esto es razonable. Justamente la idea eh, por lo que entiendo, de incluir esta variable en la función de consumo es que, bueno, eh,
Las personas también reciben utilidades de las empresas, no sé, por inversiones que tengan. Esto es típico eh, de Estados Unidos, justamente, ¿no? La gente ahorra en acciones de empresas, sí, también bonos, etcétera. Entonces, si pagan utilidades, bueno, es un ingreso, se puede considerar un ingreso adicional, sí, que tienen. Eh, Esto sería, digamos, los salarios eh, digamos, del sector público y privado, qué influencia tiene en el consumo, ¿sí? Sería como una medida del ingreso. Eh, Ambos efectos son estadísticamente significativos, fíjense, ¿sí? Digamos, es lógico que esto también sea positivo, digamos, cuanto mayores son los salarios de las personas que trabajan en el sector público y privado, mayor es el consumo. Y estas son las utilidades rezagadas, un periodo que, bueno, su signo es razonable, también se esperaría que tenga un efecto positivo. Eh, lo único que no son estadísticamente significativos, al menos estimando esto por medios cuadros clásicos, ¿no? Eh, Esta sería la estimación de la ecuación de inversión, fíjense, ¿sí? Inversión en función de precios, precio rezagado a un periodo y capital rezagado a un periodo. El capital ya lo tenemos rezagado a un periodo en el dataset, con lo cual no hace falta rezagarlo, lo que hay que rezagar, perdón, precios dije, yo metí piloto automático, utilidades, ¿sí? Esto es utilidades. Eh, las utilidades rezagadas un periodo hay que crearlas acá con, digamos, con esta función L mayúscula de din LM, ¿sí? Entonces, estimamos esto. Este es el resultado, fíjense, ¿sí? La constante no le damos mucha bolilla. El efecto de las utilidades es positivo sobre la inversión y estadísticamente significativo, razonable, ¿sí? Cuanto más utilidades obtengan las empresas, uno esperaría que más van a poder invertir, ¿sí? Porque son más rentables y hasta por una cuestión de reinversión de esas utilidades, ¿sí? Puede ser que aumente la inversión. Eh, las utilidades rezagadas un periodo también se espera que tengan un efecto positivo, obviamente. Y el capital tiene, o el volumen de capital, digamos, de esta economía del periodo anterior tiene un efecto negativo sobre la inversión, ¿sí? Este es el caso que hay que pensar un poquito, ¿sí? ¿Por qué el volumen de capital tiene un efecto negativo? Bueno, acá la cuestión aparentemente es que si uno asume que hay rendimientos decrecientes a escala, esto es razonable, ¿sí? Esto es razonable, porque cuanto más volumen de capital haya en la economía, bueno, menos rentable se vuelve, ¿sí? O menos, eh, menores rendimientos va a dar, digamos, las inversiones adicionales, ¿sí? Con lo cual es esperable que la inversión disminuya cuando aumenta el volumen de capital, ¿sí? De vuelta, siempre que uno pueda asumir que haya rendimientos decrecientes a escala, ¿sí? Y esta es la ecuación de vuelta, de demanda de trabajo, ¿sí? Donde se determinan los salarios del sector privado, ¿sí? Lo que determinamos acá son los salarios del sector privado que dependen de el producto rezado a un periodo y el tiempo, ¿sí? Lo que vamos a ver, justamente si llevamos a cabo esta estimación, es que eh, los salarios aumentan con el producto, bueno, razonable, ¿sí? Cuanto mayor es el PBI de un país, más rico es, se esperaría que los salarios tiendan a aumentar. Eh, También depende positivamente del producto del periodo anterior, ¿sí? Eh, Luego acá hay rezago de las variables explicativas, por esto es que es un modelo que se denomina dinámico, ¿sí? Y además dependen positivamente del tiempo los salarios. Esto lo que está queriendo decir es que hay una tendencia de los salarios a aumentar a lo largo del tiempo. Sí, bueno, puede ser, sí, puede ser. Sí. Y básicamente lo que después pide el inciso B es estimar este modelo, ¿sí? En su forma estructural, pero con mínimos cuadrados en dos etapas, ¿sí? Y algo típico que se utiliza se utilizaba en esta metodología es usar las variables predeterminadas, ¿sí? Resargadas, como variables instrumentales, básicamente, ¿sí? O como ¿sí? este, variables que permiten instrumentar esta estimación, ¿sí? Entonces sería utilidades rezagadas, capital rezagado, ¿sí? Producto rezagado, son variables predeterminadas, ¿sí? Porque
corresponde al periodo anterior. Eh, bueno, y también gasto de gobierno, impuestos y tiempo. ¿Sí? Gasto de gobierno, impuestos y tiempo. ¿Sí? Son variables que se pueden considerar estrictamente exógenas. ¿Sí? Gasto de gobierno, impuestos, bajo el supuesto de que el gobierno determina exógenamente su política económica, cosa que hoy en día podemos decir que es cuestionable, ¿sí? Pero bueno, en ese momento se asumía así, ¿sí? Cuando se estimó este modelo. Y el tiempo, bueno, es algo, el tiempo transcurre, ¿sí? No se determina, ¿sí? Aquí, digamos, la variable tiempo, ¿sí? Con lo cual es claramente una variable estrictamente exógena, ¿sí? Eh, mm, bueno, y ahora vamos a ver, también vamos a interpretar los signos, ¿sí? Bien, fíjense, bien interpretar los signos, no la magnitud de los coeficientes, ¿sí? Es lo interesante aquí, ¿sí? Eh, y bueno, lo que vamos a hacer ahora, digamos, como tenemos que usar la función iberreg, ahora sí, no nos queda otra, ¿sí? Vamos a tener que crear rezados de las variables, los creamos acá de X y de L, son fundamentalmente, que son las variables que no tenemos los rezagos en el dataset, y los vamos a agregar al dataset, ¿sí? Los vamos a agregar al dataset, ¿sí? Fíjense, ahí lo creé en datos, piso el mismo dataset de antes, y algo que me olvidé de comentarles antes, ¿sí? Fíjense acá que era un segundo dataset, ¿sí? Que es datos 2, que es básicamente un dataset creado con esta función TS. ¿Qué es la función TS? Es una función que nos permite crear digamos, elementos de series de tiempo en RStudio. Ven que ahora que lo corrí, bueno, igual el elemento ya existía, ¿sí? Pero datos 2 dice time series, ¿sí? Bueno, esto básicamente RStudio, al usar la función TS, reconoce esto como una serie de tiempo que empieza en el año 1920 y cuya frecuencia es 1. ¿Qué quiere decir frecuencia 1? Bueno, que es anual, ¿sí? Si yo acá pusiera frecuencia 4 serían datos trimestrales. Si pusiera frecuencia 12 serían datos mensuales, ¿sí? Bueno, frecuencia 1 son datos anuales, hay un dato por año, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Le pongo de vuelta nombres a las columnas para saber a qué hacen referencia. Y bueno, fíjense que ahora vamos a estimar digamos, el consumo en función de las utilidades, los salarios totales, ¿sí? Sector privado más sector público, y las utilidades rezagadas un periodo. De vuelta, es lo mismo, ¿sí? Que ya estimamos esta ecuación, pero lo vamos a hacer por mismos cuadros en dos etapas. Ahora, ¿cuáles son las variables instrumentales? L rezagado, K rezagado, X rezagado, G, tax, y esto que está acá es nada más y nada menos que la variable tiempo. ¿Sí? Esto es una variable que estoy creando yo, ¿sí? Justamente con digamos, con estas funciones, ¿sí? Que es el año menos, si esto es la columna year, que está acá en datos 2, ¿sí? Fíjense que hay una columna de año, menos 1920, ¿sí? Esto va a tomar valor cero en el año 1920, esto creo que arranca en 1920, sí. 0 en el año 1920, 1 en el año 1921, 2, ¿sí? Toma el valor del periodo, ¿sí? Básicamente. Ahí está, hacemos un summary de esta estimación. Esto nos da la estimación. Fíjense, las utilidades ahora parecen no jugar un rol relevante, ¿sí? Pero sí rezagadas un periodo, ¿sí? O sea, se invirtió acá la cosa. Cuando corregimos el sesgo por simultaneidad que hay en estas ecuaciones, ¿sí? Eh, básicamente, las utilidades, eh, ¿cómo se llama? Eh, contemporáneas no tienen un efecto significativo sobre el consumo, pero sí las utilidades rezagadas un periodo, a un 10% de significativa, ¿no? Y los salarios siguen teniendo un efecto significativo y de una magnitud parecida a lo que hemos estimado antes. Esto ahora 0,81, antes daba algo parecido, 0,79, ¿sí? ¿Ok? Eh, de vuelta, signos razonables. Inversión, ¿sí? Depende de las utilidades y del capital rezagado un periodo. Si utilidades contemporáneas rezagas un periodo y capital rezaga un periodo. Lo instrumentamos con las mismas variables instrumentales que usamos antes, ¿sí? Esta, uy,
perdón, hice un clean de, qué macana, bueno, de esto, ¿sí? Ahí está. Eh, las utilidades contemporáneas ahora tampoco parecen tener un efecto estadísticamente significativo, ¿sí? Sobre la inversión, pero sí rezadas un periodo. Sí, sí, rezadas un periodo. Acá creo que antes daba todo significativo, ¿sí? Y el capital sigue teniendo un efecto negativo, el volumen de capital, ¿sí? O el stock de capital, sobre la tasa de inversión. Bueno, acá la lógica es la que les dije antes, ¿sí? Rendimientos de crecientes escala aparentemente es lo que explica este fenómeno. Con lo cual le podemos encontrar alguna explicación razonable desde el punto de vista económico, ¿sí? A ese signo negativo. Y esta sería la ecuación de demanda de trabajo, de vuelta, ¿sí? Donde los salarios privados son explicados por el PBI, PBI rezado un periodo y el tiempo. ¿M? Y estas son las variables que usamos como variables instrumentales, ¿sí? ¿Ok? Y esto nos da los siguientes resultados, ¿sí? Bueno, acá todas las variables son estadísticamente significativas, ¿sí? Los salarios tienden a crecer a lo largo del tiempo, ¿sí? Eh, y dependen positivamente del producto y del producto del periodo anterior. Bueno, parece razonable, ¿sí? A medida que de vuelta, que aumenta el PBI del país, ¿sí? Se espera que, eh, digamos, que los salarios sean cada vez mayores, ¿sí? ¿Ok? Bueno, este es un ejemplo de vuelta tradicional de la estimación, digamos, propuesta por la Cowles Commission, ¿sí? Eh, ok. Si ven, esto entiendo, yo creo, en su momento lo había chequeado, si buscan la monografía 11, que si quieren se los puedo compartir, de Klein, estos resultados coinciden con lo que estimó Klein. No me acuerdo si está por variables instrumentales ahí, pero por mis juegos clásicos creo que coincidían, ¿sí? Eh, Me parece, o viceversa, me parece que hay uno de los dos métodos que no está. Por ahí está el de variables instrumentales y no el de juegos clásicos, ¿sí? Me parece que justamente por uno de los métodos no está implementada la estimación en el paper. Pero bueno, se los puedo compartir cualquier cosa, van a ver que coincide, ¿sí? Inclusive, lo que pueden hacer, eso sí, creo que están los resultados en el libro de Bujarati. Creo que Bujarati da este ejemplo como un ejemplo de estimación de esta metodología. No recuerdo el capítulo, lo tienen que buscar ustedes, pero creo que si hacen control F en el PDF del libro de Bujarati, buscando Klein, lo van a encontrar, ¿sí? Digamos, mm. Eh, el ejemplo. Y bueno, ahí lo pueden chequear si quieren, ¿sí? En vez de ir a buscarlo a la monografía que les dije. Bueno, nada, este es otro ejemplito de estimación del sistema de ecuaciones, vuelta, que no corresponde a un caso de oferta y demanda, ¿sí? Sino un modelito macro. Otro contexto en el que se puede utilizar esto, ¿sí? ¿Alguna duda, consulta, inquietud, comentario? Bueno, creo que no, entonces dejo de grabar y bueno, que tengan buen fin de semana. Gracias, igualmente.